Muy bien, entonces nosotros tenemos ya, hasta este momento, ya creamos una base de datos que puede encontrar en Databases y aquí aparece la base de datos Clínica 504. Vamos a crear nuestra tabla usuarios, entonces voy a desplegar la base de datos Clínica 504 y me voy a ir a Tables. En Tables o tablas en español le voy a dar clic derecho y le voy a dar clic en New y luego le voy a dar clic en la opción Table. Al darle clic en Table, pues me va a aparecer ahí la opción o un formulario que me va a permitir poder establecer o poder definir la estructura de mi tabla usuarios. Entonces en este caso fíjese que tiene column name, esto significa nombre de la columna. Data type sería el tipo de dato y aquí tenemos la opción que dice allow, que significa permitir, y nulls. ¿Qué significa? Que si yo quiero que tal vez en un campo de estos que yo ya tengo definido permita que ese dato quede vacío, entonces yo lo podría activar. En nuestro caso, todos estos datos solamente vamos a dejar que permita nulos esta fecha, lo demás no. Entonces ahora vamos a definir nosotros nuestra estructura. Entonces acá le vamos a poner nombre usuario. Yo acostumbro a ponerlo todo en mayúscula, entonces le voy a poner nombre usuario sin espacios. En el caso de que yo quisiera un espacio, mejor utilizaría un guión al piso o un guión bajo, como le llamamos, pero le voy a dejar así simplemente nombre usuario. En el data type, entonces le voy a poner un tipo de dato varchar y le vamos a poner, pensamos en aplicarle cuando definimos la estructura que va a tener, entonces le aplicamos el tipo de dato varchar 30, entonces acá le vamos a poner varchar 30. Ahora, fíjese que cuando yo establecí aquí la estructura de mi base de datos, de mi tabla de usuarios, aquí le puse un atributo, le puse PK. Eso significa que yo quiero que este campo sea mi llave primaria. ¿Y qué es una llave primaria? Una llave primaria es un campo que representa inequívocamente un registro en una base de datos. Eso significa que no pueden haber dos usuarios igualitos, o sea, idénticos. Entonces eso significa que si yo ya tengo un usuario que se llama eBautista, no puedo crear otro usuario llamado eBautista. Entonces acá le vamos a activar para que sea llave primaria. ¿Cómo lo hacemos? Damos clic derecho sobre el nombre del campo y aquí aparece la opción Set Primary Key. Esto indica que al darle un clic acá nosotros vamos a establecer este campo como llave primaria. Y vuelvo al punto. Eso implica que no van a haber no podrán haber dos usuarios con el mismo nombre de usuario. Ahora aquí le vamos a poner clave. Y en el varchar también le vamos a poner un varchar de 30. Entonces le vamos a poner acá un varchar de 30. Y acá fíjese que está activada la opción permitir nulos. Entonces yo la voy a desactivar. ¿Por qué? Porque no quiero que al momento de registrar un usuario sea ingresado sin clave. Entonces todo usuario debe tener su clave. Ahora, después de clave vamos a definir el otro campo que sería nombre real. Entonces le vamos a poner nombre real. Y le vamos a poner un varchar de 100. Me parece que fue el ancho que especificamos al momento de crearlo. Y nuevamente voy a desactivar esta opción. ¿Para qué? Para que no se permita que esta columna quede vacía. Es decir, siempre vamos a necesitar ingresar información acá. Luego de eso vamos a ponerle sexo y sexo sería un varchar de 15. Entonces el nombre del campo va a ser sexo y aquí le vamos a poner también un varchar de 15. Y tampoco vamos a permitir que se ingresen valores nulos, entonces los vamos a desactivar. De sexo sigue el campo fecha NAC, entonces le vamos a poner fecha NAC, sin espacios, recuerde. Y en el tipo de dato, pues como yo pretendo trabajar con fechas porque el lenguaje de programación me permite a mí poder utilizar funciones con fecha, entonces le voy a poner aquí date. Entonces aquí nuevamente esto también lo voy a desactivar. Eso significa que al momento de registrar un usuario yo tengo que especificar obligatoriamente la fecha de nacimiento de este usuario. Después de fecha NAC le vamos a poner correo, entonces le vamos a poner correo. Y acá le vamos a poner un varchar de 150, un varchar de 150. Y en este caso sí puedo permitir que se ingresen valores nulos. Vaya, pensemos que el usuario no tiene correo, pero aún así yo puedo establecer un valor por defecto, sin @correo.com. Ese sería el valor por defecto para aquellos usuarios que no especifiquen una dirección de correo. Entonces
lo voy a desactivar. Después de correo vamos a crear el campo estado. Recuerde que en estado lo que yo pretendo hacer es controlar el estado de la cuenta de usuario, es decir, si está activo, si está inactivo, si es suspendida o si es una cuenta cancelada. Entonces ya le explicaba que si yo quiero que el usuario entre como administrador del sistema, entonces le voy a poner allí activo. Si el usuario se fue de vacaciones, entonces en ese caso le pasaría la cuenta a suspendida. O podría ser inactiva. ¿Cuándo sería inactiva? Imaginemos que tenemos un usuario que me ayuda en la parte de recepción. Recuerde que es un sistema clínico. Es la secretaria o el asistente. Pero luego ocurre que esta persona se va por un tiempo de la clínica. Entonces en ese caso yo podría suspender la cuenta o marcarla como inactiva. Y en el caso de que sea cancelada, pues será cuando ya esta persona deje de trabajar, tal vez alguna enfermera, tal vez algún médico. Entonces en ese caso yo voy a cambiar el estado de la cuenta a cancelado. Entonces en estado le vamos a poner, me parece que habilitamos un varchar de 15. Vamos a ver de cuánto. En estado un varchar de 20 es, un varchar de 20. Luego de especificar el estado, lo voy a dejar aquí, también voy a desactivar esta opción para que no permita valores nulos, es decir, no permita valores vacíos. Entonces luego vamos a registrado. En registrado son fechas, entonces acá lo que pretendo almacenar es la fecha en la cual se registró el usuario y aquí le vamos a poner date. Y voy a desactivar esta opción. Ahora quiero que vayamos a una opción aquí en la parte de abajo, no sé si la puede ver. Aquí nosotros tenemos una opción que dice Default Value, o sea, valor por defecto. Entonces aquí yo voy a poner una función que me agregue automáticamente la fecha del servidor cuando yo cree un usuario. ¿Cómo creamos eso? Entonces le voy a poner Get Date, abro y cierro paréntesis y le doy Enter. Entonces ya con eso lo que yo estoy haciendo, este Default Value es el valor por defecto. ¿Qué significa? Que al momento de crear un registro, al momento de crear un usuario, automáticamente la base de datos le va a asignar la fecha del sistema. Entonces ahí ya tenemos getValue. Y luego vamos a crear la opción modificado o editado. Modificado. Aquí nuevamente le vamos a poner date. Y aquí sí voy a dejar activa la opción allow nulls. ¿Por qué la voy a mantener activa? Porque en este caso yo no voy a necesitar ingresar información. Esta información la voy a poder agregar hasta que yo modifique los datos de ese usuario. Entonces acá le vamos a dejarlo activo y ya con eso tengo la primera tabla. La tabla se va a llamar usuarios. Hola, hola. Me quedé en registrado cuando le dio no sé qué. Aquí le di en registrado y aquí en la parte de abajo dice Default Value o Binding. Esto significa el valor por defecto que queremos que tenga ese campo, es decir, que usted no tenga que ingresarlo. Cuando yo registre un usuario, como le puse Get Date, automáticamente la base de datos le va a asignar la fecha, la fecha actual del sistema. Si es, por ejemplo, hoy le pondría 18 de julio. Si fuera mañana, automáticamente le pondría 19 de julio. Esto es como la función hoy de Excel. No sé si alguna vez la han usado. O sea, lo que hace es que nos toma la fecha actual del sistema. Entonces ahora, eso solamente lo hice en registrado. ¿Por qué? Porque siempre que yo registre un usuario, entonces voy a necesitar ingresar la fecha en la cual pues se fue registrado el usuario. Y en modificado nuevamente le puse date y ahí no le puse un default value y activé la opción que permita valores nulos, es decir, que este campo no va a ser necesario ingresarlo. Este dato, esta información la voy a ingresar únicamente hasta que yo modifique los datos del usuario como administrador del sistema o tal vez que el mismo usuario cambie la clave. Muy bien. Entonces ahora vamos a guardar la tabla. ¿Cómo guardamos la tabla? Para guardar la tabla, usted le da clic aquí en la parte de este disquete. Dice Save Table 1. Le da un clic y le vamos a dar un nombre. Yo le voy a llamar usuarios. Bueno, ese es el nombre que quiero que le demos. Usuarios. Y le damos clic en OK. Entonces ahora nosotros ya tenemos una tabla llamada usuarios. Entonces voy a cerrar esta pestaña. Y aquí si despliego tablas, si le doy clic aquí en este botoncito de más,
para ver qué tablas tengo. Entonces se está desplegando y aquí ya me aparece la tabla usuarios. Entonces ahora vamos a tratar de crear la conexión a la base de datos para ver cómo trabajar. Muy bien, vamos hasta ahí todos. Si no, cualquier cosa, habilité aquí otra computadora y a través del chat, si usted se queda atrás, si tiene alguna consulta, entonces lo puede hacer acá. Yo tengo un monitor. Pues bien, entonces una vez que nosotros ya tenemos creada nuestra base de datos y ya tenemos también creado nuestro proyecto, vámonos a nuestro proyecto y me voy a ir al explorador de soluciones. En el explorador de soluciones yo voy a crear una clase llamada conexión. Entonces, recuerde que estoy hablando de clases. ¿Qué error le sale, Kevin? Que cuando yo guardo la tabla me sale que en la línea de registrado donde pusimos getDate 0. No, no es getDate 0, no es getDate 0, es getDate, abrir y cerrar paréntesis. Ah, yo pensé que era 0. No, es ahí los demás también, ahí es una función, entonces es getDate, abrir y cerrar paréntesis. ¿Ya? Ya. Ok, entonces bien, ahora sí vámonos a nuestro proyecto. Ingeniero, Hola, hola. no se me guardó la tabla. No se guardó la tabla. Puede compartir ahí su pantalla, Oscar. Voy a dejar de compartir yo para que pueda compartir usted y veamos qué fue lo que sucedió. Compartan su pantalla, Oscar, para ver dónde está el error. Ahí viene. Muy bien, dele clic en guardar. Ahí ya aparentemente se guardó, ya está guardado. Ahora cierre la pestaña, Oscar. Ahí ya se guardó. Ahora, ¿qué ocurre ahí? Les puede pasar a todos, les puede pasar. ¿Qué hacer en ese caso? Cuando usted crea una tabla y no le aparece, entonces usted le da clic derecho sobre la carpeta Tables, clic derecho, y dele clic en la opción que dice Refresh, que es refrescar. Al darle un clic ahí, entonces usted vuelve a desplegar y ahí aparece ya su tabla usuarios. Entonces ahí si les ocurre, eso es lo que debe hacer. Entonces ahí está la estructura, miren. Listo, ¿va? Muy bien. Entonces ahora voy yo de nueva cuenta y vamos a trabajar con la conexión a la base de datos. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar nosotros de hacerlo de la mejor forma porque quiero mencionarles que hay algunos desarrolladores que lo hacen en cada formulario. Es decir, cuando nosotros creamos un proyecto yo puedo definir la conexión en cada formulario. Pero eso representa un problema a la larga. ¿Por qué? Porque si en algún momento usted cambia de servidor, cambia el nombre del usuario, cambia el nombre de la base de datos, tendría que ir cambiando formulario por formulario, porque si no, no va a funcionar, lógicamente. ¿Va? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a crear un objeto, y ese objeto es el que se va a encargar de gestionar la conexión a la base de datos. Entonces para crear este objeto le damos clic en clases, le damos clic en agregar y luego le damos clic en la opción de clase. A esta clase le vamos a llamar conexión. ¿Por qué? Porque lógicamente lo que yo quiero que me maneje es la conexión a la base de datos. Entonces le vamos a dar conexión y le damos agregar. Entiéndase que en esta clase de conexión nosotros vamos a manejar la conexión a la base de datos. Entiéndase, por favor. Entonces fíjese que ya tengo una clase llamada conexión. Recuerde que cuando nosotros utilizamos clases, lo que pretendemos hacer es reutilizar el código. Ahora que ya vamos a programar algo que se va a poder utilizar en el mundo real, que puede ayudarle a una persona a poder llevar control de una clínica, entonces vamos a ver cómo hay tareas repetitivas que nosotros podemos reutilizar el código utilizando o encapsulando el código mismo en clases. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente.
En la parte de arriba, aquí en la parte de arriba, vamos a importar algunas librerías. Vamos a primero a importar la librería system.data. Entonces le vamos a decir using system.data. Y con esto pues usted entenderá que esta librería es la encargada de proporcionarnos a nosotros data tables, data adapters, datasets, es decir, data es información. Entonces cuando nosotros importamos la librería system.data, estoy implicando que yo voy a poder utilizar objetos que están dentro de esa librería y que me van a facilitar el trabajo con la base de datos. Ahora vamos a importar la librería de SQL. ¿Cómo importamos la librería de SQL? Mire cómo es. Le damos using system.data.sql client. SQL client. Entonces, la librería SQL Client es la que contiene todos los objetos que nosotros vamos a necesitar para poder trabajar con la base de datos de SQL Server. Por ejemplo, ahí dentro de esa librería hay objetos SQL Connection, o sea, conexiones de SQL. Hay SQL Command, SQL Data Reader, SQL Data Adapter, SQL Dataset, en fin, todos los objetos que nosotros necesitamos para poder trabajar con una base de datos de SQL se encuentran dentro de esta librería. Es por eso que es importante que nosotros la utilicemos. Ahora vamos a llamar una tercera librería que es la using system.data. No es .data sino using system.windows.forms. Esta librería lo que va a hacer es que nos va a permitir a nosotros utilizar dentro de esta clase elementos que son parte de los formularios, como un mensaje box.show, por ejemplo. Entonces ahora dentro de la clase conexión, lo primero que tenemos que hacer es declarar una variable de conexión. Esa variable de conexión es la que va a contener la información necesaria para que se pueda conectar mi aplicación con la base de datos. Recuerde que no es por arte de magia, o sea, la computación, la programación es una ciencia exacta. Entonces, si yo quiero crear una conexión a una base de datos, tengo que especificar el nombre de la base de datos, el nombre del servidor, tengo que especificar el usuario para poder acceder, tengo que especificar la contraseña, porque si no, lógicamente no se puede conectar. Entonces acá nosotros vamos a crear una variable que se encargue de conectar, de manejar la información de conexión a la base de datos. Entonces la vamos a definir como pública. Entonces, ¿por qué pública? Porque pretendo que acceder a esta información desde cualquier parte de mi proyecto. Entonces se va a llamar public static, perdonen acá, public static. ¿Por qué static? Pues porque una vez que yo le asigne un valor a esta variable no va a estar cambiando. Ese valor va a persistir. Recuerde que cuando hablamos de algo estático, estamos hablando de un valor que no va a cambiar constantemente, es algo que se va a mantener. Entonces, por esa razón, esta variable yo la he definido como el del tipo estática. Ahora, ¿qué tipo de dato va a ser o qué tipo de variable va a ser? SQL Connection. SQL Connection. Abre y cierra, le da Enter, y entonces aquí fíjese que lo que yo hice es crear una variable pública estática del tipo SQL Connection y le voy a dar un nombre. El nombre de la conexión puede ser cualquiera, pero yo me he acostumbrado a llamarle con SQL. ¿Por qué? Porque a mí me indica que esta es una conexión a SQL Server. Y ahora le voy a decir que va a ser igual a new SQL Connection, abre y cierra paréntesis, punto y coma. Entonces con esto lo que yo estoy haciendo es que estoy creando una variable de conexión a SQL. Pero aquí dentro de los paréntesis voy a poner abrir y cerrar comillas. ¿Qué significa? Que dentro de estas comillas yo tengo que especificar el servidor donde está la base de datos, el nombre de la base de datos, el usuario, la clave y cualquier otra configuración adicional la voy a poner acá. Le voy a hacer un dibujito. La idea de crear una aplicación utilizando este tipo de tecnología, pues lógicamente puede funcionar en una sola computadora, pero lógicamente la idea es que nosotros tengamos una computadora principal. A esto nosotros generalmente le llamamos servidor. Entonces imaginemos que nosotros tenemos un servidor
y es acá donde está nuestra base de datos alojada. Lógicamente tiene un sistema operativo de servidor y en este caso pues pensaríamos que es Windows Server. Este es un servidor. Entonces, esa computadora generalmente debe estar aislada, es decir, debe estar en un área restringida donde no todas las personas tienen acceso. Y lógicamente hay un cable o a través de una infraestructura física de red se puede acceder a él. Pues nosotros tenemos las computadoras, entonces yo las voy a dibujar como computadoras de escritorio para que usted entienda que estas son las computadoras que es donde va a estar instalada nuestra aplicación. Entonces aquí para el caso yo tengo una ya, voy a copiar y a pegar esto para poderlo reutilizar. Entonces vamos a copiar esto, control C, control V, aquí sería otra computadora, control V, sería otra computadora, luego control V, otra computadora y vamos a poner una más. Podrían ser miles de computadoras. Lógicamente el desempeño de esta aplicación tendría que tomarse en cuenta la capacidad del servidor. Los servidores en la actualidad pues tienen que muchísima RAM y muchísimo poder de procesamiento. Entonces si vemos así rápidamente que en eBay por ejemplo nos daríamos cuenta de toda la capacidad que tienen estas computadoras. Entonces aquí vamos a buscar un Dell PowerEdge por ejemplo. Un Dell PowerEdge. Este es un servidor. Entonces este tipo de servidores son los que nos permiten a nosotros poder montar una aplicación. Miren este servidor aquí mientras me carga la imagen. Fíjense que vale $1,104, o sea, vale cerca de 30.000 empiras. Y luego pues podríamos ver acá la descripción. Entonces fíjese este por ejemplo, es un Dell PowerEdge R720XD. Luego aquí aparece que tiene 128 GB. Me atrevería a pensar que esos 128 GB son de memoria RAM. O sea, no estamos hablando de disco duro. Estamos hablando que tiene 128 GB de memoria RAM. O sea, es un universo. Entonces ahí, lógicamente, este tipo de aplicaciones, miren este, por ejemplo, es mucho más caro. Entonces vamos a ver las especificaciones de algunos. Y lógicamente es acá donde nosotros debemos de alojar nuestra base de datos. Entonces fíjense, si vemos aquí la foto, estos son los discos duros. Los discos duros que puede tener montados y quiero que veamos las especificaciones. Vamos a ir un poco más hacia abajo. Entonces fíjense que tiene un procesador Xeon de 12 núcleos, o sea, es una belleza. Luego fíjese que de RAM tiene 64 GB de memoria RAM, o sea, es increíble la cantidad que tiene. Y podríamos encontrar servidores que tienen hasta 1 TB de RAM. Lógicamente al momento de seleccionar un servidor debemos de tomar en cuenta el número de computadoras que lo van a utilizar, si vamos a tener un Active Directory y un montón de servicios más. Entonces ahí lógicamente necesitamos una buena máquina. Ahora, si nosotros solamente vamos a tener la base de datos, entonces en ese caso simplemente podemos poner una computadora normal, o sea que una i3 con tal vez con unos 4 de RAM y tal vez unos 500 de disco. ¿Por qué? Porque lo van a usar 10 computadoras. Ahora, yo le estoy presentando este escenario donde podría ser una aplicación para un banco que hay de forma concurrente cientos o miles de usuarios. Entonces, si queremos que la base de datos siempre esté disponible y que la velocidad también, lógicamente, sea buena, entonces necesitaríamos obligatoriamente un servidor de esto. Y usted preguntará, ¿lo ve diferente? Pero es una computadora. Solamente que el diseño está para ser montados en los famosos racks. Pero si le conectamos un monitor, es una computadora normal, claro, con muchísimas características en hardware. Se le instala un sistema operativo que un Windows Server o tal vez alguna distribución de Linux. Pues bien, nosotros queremos que estas computadoras se conecten acá. Entonces para eso, lógicamente nosotros necesitaríamos que se conecten a través de un cable de red. Entonces acá yo voy a pasar acá, imaginemos que esta es una que va por el techo. Imaginemos que viene por el techo y luego llega a un punto donde se vuelve común acá, va por el techo. Entonces de la misma forma nosotros conectaríamos todas estas computadoras al servidor a través de la red. Entonces aquí solamente para que usted me tome una idea. Estas computadoras deben estar conectadas a través de la red. Entonces aquí la acometida para poder acceder acá, entonces imaginemos que sea esto acá. Entonces ahí está conectada la red. Eso viene por el techo.
Entonces, aquí este cable entra, aquí pensemos que hay un switch, o sea, un dispositivo de red, podría estar dentro igual. Entonces acá viene el cable y esa está conectada a la computadora. Entonces a través del cable de red, estas computadoras pueden acceder. Ahora, en este caso es un ejemplo simple, pero podría ser incluso a través de internet. O sea, si pensamos en Banco de Occidente, hay una computadora, hay una estación central donde está el servidor que tiene la base de datos. ¿Y cómo se conecta? A través de canales dedicados. Empresas como Tigo, como Claro, como Hondutel venden las famosas direcciones IP públicas y generan VPNs o canales dedicados que son los canales a través de los cuales pues la información está viajando y únicamente hay información relativa a la empresa. Entonces acá con esto lo que pretendo que usted entienda es que nosotros podemos tener muchísimas computadoras conectadas a una aplicación de esta. Imaginemos que un supermercado que como la Maxi Despensa, por ejemplo, que tienen varias cajas, también hay gente en las oficinas, entonces pueden haber que en ese caso 10 computadoras, entonces en ese caso necesitamos tener un servidor. Pues bien, para nosotros poder establecer acá esa información, recuerde que con esto no basta. Ya tengo todo listo, pero todavía no le he pasado la información de conexión. A esta información que va acá se le conoce como connection string o como cadena de conexión. Y hay un sitio, hay muchos sitios en internet que nos permiten poder acceder a esa información. Aunque acá esto yo lo puedo hacer de forma efímera. Data source igual y aquí le pongo el nombre del servidor. Entonces el nombre del servidor, ¿dónde está? El nombre del servidor está en esta parte, pero todavía no está ahí, solamente quiero que vea los elementos que tiene. Data source, usted no lo haga todavía. Luego va database, me parece que es así, no recuerdo si va junto o pegado, lo voy a dejar así. Igual, punto y coma, eso significa que después del igual yo tengo que pasarle. Luego va user ID, o sea, el nombre de usuario. Y aquí tendríamos que especificar el nombre de usuario. Y luego va la contraseña, PWD. Entonces aquí ya con esto yo podría establecer la conexión a la base de datos. Pero como no pretendo que utilicemos recursos, entonces vámonos a internet, abrimos una pestaña en nuestro navegador y vamos a escribir acá connectionstrings.com. Se lo voy a enviar en el chat porque si se le complica escribirlo, entonces ahí usted solamente lo copia y lo va a pegar. Entonces ahí está, connectionstrings.com, es con doble N, o cadenadeconexión.com. En ese sitio que le acabo de compartir ahí en el chat, están todas las cadenas de conexión habidas y por haber. O sea, ahí hay cadenas de conexión para conectar hasta con lenguajes de programación viejos como FoxPro, por ejemplo. Entonces acá nosotros en esta parte vamos, si ya les cargo el sitio, nos vamos a ir un poco hacia abajo. Y aquí fíjese que tengo la cadena de conexión para Access, para Azure SQL Database, para DSN, Excel, Firebird, Index Server. Entonces nosotros necesitamos encontrar uno que se llama SQL Server. Entonces vamos a buscarlo. SQL Server. Voy a cerrar este elemento acá y está aquí, mire. Aquí aparece SQL Server. Entonces fíjense que aparecen otros elementos como por ejemplo SQL Server Compact. O sea, no es la herramienta, no es el sistema que nosotros estamos utilizando. Entonces nosotros nos vamos a SQL Server y damos un clic. Y en este caso, pues una vez que nos cargue, nos vamos un poco hacia abajo y aquí aparecen las diferentes cadenas de conexión. Aquí aparece Standard Security. Esta es la que nosotros vamos a utilizar. En el caso de que usted tenga un usuario y clave, o sea, dice seguridad estándar. Luego, aquí aparece Trusted Connection. Esto es cuando usted se conecta a través de Windows Authentication. En mi caso, como yo tengo un usuario y una clave, entonces voy a seleccionar esta cadena de conexión y aquí dice a qué sistemas aplica. Aplica a SQL Server 2019, a 2017, a 2016, a 2014, a 2012, a 2008, a 2005 y también a SQL Server 2000 y SQL Server 7.0. O sea, versiones viejísimas, es la misma cadena.
Entonces acá fíjese que le voy a dar clic derecho y le voy a dar copiar. Ahora, después de haberlo copiado, entonces voy a volver a este punto y aquí dentro de comillas lo voy a pegar, le doy control V. Entonces ahora lo único que me queda es cambiar la información. Por ejemplo, aquí dice server, o sea servidor, y dice igual. Significa que después del igual yo tengo que poner el nombre de mi servidor. Luego aparece punto y coma, ese no lo vaya a borrar. Luego dice database o base de datos, dice igual. Y aquí usted tiene que poner el nombre de su base de datos. Luego dice user ID, o sea, ID de usuario. Entonces aquí nosotros vamos a borrar esto y le vamos a poner nuestro nombre de usuario. En mi caso sería eBautista. Y luego aquí sería esto que dice password y aquí le vamos a pasar la contraseña. Se me ocurre que para que esto quede mejor, vamos a hacer lo siguiente. Aquí arriba de public le voy a dar enter y vamos a crear una variable pública. O sea, esas líneas así demasiado extensas no me gustan. Entonces le voy a poner un public string, static string, un public static string, static string, llamada, le vamos a llamar cadena de conexión, cadena de conexión. Esa va a ser el nombre de la variable. Y le voy a poner igual y aquí voy a pegar entre comillas lo que acabo de traer. Entonces de esa forma ya voy a poder borrar lo que está aquí dentro. Entonces voy a borrar lo que había puesto acá y me queda así. O sea, inicialmente había puesto la información que había traído aquí dentro de paréntesis, pero me di cuenta que la instrucción queda demasiado extensa y no me gusta ese tipo de instrucción. O sea, me gusta que mi código sea más legible. Entonces ahora fíjese que acá nosotros vamos a poner un punto y coma en este punto acá, al final, para que no nos dé error. Entonces ahora vamos a modificar la cadena de conexión. Lo primero que necesitamos es el nombre del servidor. ¿Cómo tomamos el nombre del servidor? Usted váyase a SQL Server Management Studio, aquí, y en este punto, aquí aparecen dos opciones. Una para desconectar, que dice disconnect, y otra que se llama connect, que sería para conectar. Entonces primero vamos a presionar clic en la opción de disconnect. Le da un clic ahí. Entonces se desconectó. Esto es importante también esta opción porque a veces, claro, o sea, cuando nosotros administramos una base de datos, debe estar en un área, como ya les había mencionado, restringida. Debe estar en una computadora que tenga usuario y clave también. Y siempre que nosotros salgamos debemos de presionar Windows L si estamos en Windows para suspender. Y de esa forma, aunque otro usuario venga, no va a poder visualizar la información que tenemos en pantalla. Entonces ahora volvemos a darle clic en la opción acá que dice Connect. Al darle Connect vuelve a aparecer esta información. Y aquí fíjese que dice, aquí dice Server Name, o sea, nombre de servidor. Esto es lo que nos está pidiendo allá. Entonces usted lo selecciona, le da clic derecho y le da copiar. Una vez que lo haya copiado esa información, entonces usted vuelve a su Visual Studio y aquí va a borrar lo que dice Server Address, pero el punto y coma respételo, ese no lo podemos borrar. Entonces acá voy a borrar lo que dice My Server Address y después del igual voy a pegar la información. Entonces ahora ya dice Server y aquí ya tiene especificada el nombre del servidor donde está la base de datos. Entonces ahora, luego dice Database. No sé si ahí alguno le apareció tal vez que tenga una contrapleca. Si usted en el caso, imaginemos que acá no fuera un guión, sino que fuera una contrapleca, le voy a poner un ejemplo. Vamos a ponerle un ejemplo acá. Esta contrapleca, esto me lo va a marcar como error. Aquí. Le dice que una contrapleca se representa como una secuencia de escape. Eso significa que eso no está siendo detectado de forma correcta. Entonces, ¿cómo lo corrijo? Poniendo doble contrapleca. En el caso de que usted tenga en el nombre del servidor aparezca una contrapleca o pleca invertida. En mi caso, pues como no aparece, eso solamente se lo menciono como un dato de cultura general. Si alguna vez usted va a crear una conexión a la base de datos y aparece en el nombre de la instancia una contrapleca,
en este punto lo puede solucionar de dos formas. Número uno, que usted ponga dos contraplecas, porque una se la va a detectar como error. Entonces usted pone otra y ya con eso soluciona. Esa es una forma de solucionar. Y la otra forma de solucionar, también la utilizo a veces, es que antes del igual usted le ponga una arroba, así. Entonces ya de esa forma usted soluciona. Ahora, ¿cuándo va a hacer esto? Cuando usted tenga contraplecas en el nombre de la instancia. Así es que tome nota. Pues bien, una vez que nosotros ya tenemos la variable de conexión, entonces aquí ya modificamos el nombre del servidor. Ahora vamos a especificar el nombre de la base de datos. Dice database y aquí dice igual my database. Entonces voy a borrar eso que dice my database y voy a verificar el nombre de la base de datos. Recuerdo perfectamente que se llama Clínica 504, sin espacios. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es que me voy a volver a loguear para ir a verificar el nombre. Es decir, no quiero confiar en la memoria y el nombre que recuerdo. Quiero estar seguro de lo que estoy haciendo. Entonces me voy a Databases y aquí aparece Clínica 504. Si usted le puso un espacio, puede renombrarla. Como le da clic derecho y le da Rename. Y ya con eso pues podría corregir. Entonces acá yo voy a copiar ese nombre. Fíjese que al hacer un clic y volverle a dar otro clic, ahí le aparece el nombre. Entonces usted le da Control C para copiar el nombre y le da Enter. Y vuelve a Visual Studio y acá pega el nombre de la base de datos. Entonces Clínica 504. El punto y coma, de nuevo, respételo. Luego tenemos el User ID o ID de usuario, nombre de usuario. Entonces en ese punto, vamos a poner el nombre de usuario que estamos utilizando para conectarnos. Aquí yo voy a poner mi nombre de usuario. Entonces mi nombre de usuario es eBautista. Si usted creó un nombre de usuario, pues ahí usted lógicamente le va a poner el nombre de usuario que usted haya creado. Y luego le vamos a poner el password. Y en password le vamos a poner acá, le vamos a borrar esto y le vamos a poner 1, 2, 3. Entonces ya con eso nosotros tendríamos la cadena de conexión lista. Recuerde que una cadena de conexión contiene la información necesaria para que una aplicación se pueda conectar a una base de datos. Nosotros estamos desarrollando una aplicación en C# y ahorita estoy en C#, es donde estoy escribiendo código. La base de datos puede estar en mi computadora o si estoy conectado a una red, podría estar conectada en otra computadora. Entonces, en este punto quiero que entendamos que una cadena de conexión es la información detallada del servidor y la base de datos a la cual nosotros queremos conectar nuestra aplicación. Ahora bien, una vez que nosotros ya tenemos lista la cadena de conexión, nos vamos a la siguiente línea. Y aquí dentro de paréntesis era donde nosotros pasábamos la información, pero ocurrió que hicimos un pequeño movimiento y ahora en lugar de pasarle todo aquello que está en rojo, simplemente le paso la variable cadena de conexión y ya con eso tengo, ya mi aplicación debería de conectarse a nuestra base de datos. Así de fácil es. Cuando nosotros programamos o cuando escuchamos a alguien que dice que creó una aplicación que se conectó a Oracle, que se conectó a SQL Server, a MySQL, cuando nosotros desconocemos, creemos que es un montón de código lo que escribió generalmente. Pero en realidad que lo que hizo fue algo de configuración y un par de líneas de código, no todo lo que se nos viene a la mente. Pues bien, ya tenemos nosotros la variable de conexión. Entonces ahora, cada vez que nosotros querramos referirnos a la conexión a la base de datos, lo vamos a hacer con esta variable. Ahora bien, le decía que en esta clase nosotros vamos a crear tres métodos. Un método que abra la conexión, un método que cierre la conexión y otro método que revise si la conexión quedó cerrada. ¿Con qué propósito? A esto que yo le tengo dibujado acá en Pine, a todo esto se le llama pool de conexiones. Y le mencionaba que hay aplicaciones que soportan simultáneamente muchísimas conexiones. Imaginemos en el tráfico que hay o el que soporta el servidor de Banco de Occidente.
sea que son miles de usuarios que están conectados a ese servidor. Entonces, si nosotros abrimos la conexión y la dejamos cerrada, abierta, entonces ese espacio se está ocupado y lógicamente el servidor en algún momento va a comenzar a responder lento. Entonces acá yo le voy a hacer otro ejemplo. Nosotros vamos a representarlo de esta forma. Lo voy a representar como una puerta aquí. Entonces, esta puerta aquí le voy a poner un picaporte, o sea, es con el llamador, es con lo que nosotros generalmente abrimos. Entonces acá esta es una puerta. Entonces, para poder acceder a la base de datos, yo necesito un método que abra la conexión. En este caso necesito un método que abra la puerta. Le vamos a poner un método abrir puerta para poder entrar. Y lógicamente cuando nosotros trabajamos con base de datos, abrimos la conexión a la base de datos, traemos la información o dejamos la información en la base de datos y volvemos a salir. Entonces necesito otro método que se llame cerrar puerta. ¿Qué es lo que va a hacer el método cerrar puerta? Lógicamente lo que va a hacer es que una vez que entra, accede a la información y vuelve a salir, cierra la puerta. Lógicamente por seguridad. Porque imagino que, bueno, a pesar de que vivimos nosotros acá en Santa Rosa, que es una ciudad bastante tranquila, pues no dejamos la puerta abierta. O sea, si nosotros salimos, cerramos, y eso pues es algo que inconscientemente hacemos por seguridad nuestra. Y luego pues voy a crear otro método que se encargue de revisar el estado, es decir, de checar si está abierta. Entonces acá le vamos a poner revisar estado. Así le voy a poner solamente para darle este ejemplo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo quiera ejecutar algo en la base de datos, entonces voy a abrir la puerta. Una vez que termine de ejecutar, sea que estoy guardando, sea que estoy trayendo, actualizando o eliminando información, una vez que yo haya terminado, necesito cerrar la puerta. Entonces cierro la puerta, salgo y cierro. Y luego tenemos otra que se llama revisar estado. ¿Por qué vamos a tener este método? Porque si hay un error, vamos a manejar una excepción. Entonces es probable que nosotros, al haber un error, saquemos el código y no lo ejecutemos. Lógicamente no se ejecutaría un código con errores. Le voy a poner un ejemplo. Imaginemos que nosotros vamos a ejecutar este bloque de código. Aquí hay muchísimo código, solamente como ejemplo. Aquí nosotros tenemos el código SQL. Aquí código SQL. Lógicamente nosotros abrimos la conexión a la base de datos para ejecutar este código. Entonces yo abro la conexión y luego de abrir la conexión ejecuto el código. Ahora, si hay un error en el código, entonces inmediatamente la base de datos va a expulsar ese bloque. O sea, lo va a sacar. No lo va a ejecutar, o sea, lo va a identificar como no apto y simplemente lo va a sacar. Entonces nosotros no llegaríamos a cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque fue expulsado. O sea, no es como que usted salga, entre, salga por su propia voluntad y cierre. Cuando lo sacan, entonces simplemente usted no le dan tiempo y va a la fuerza. Entonces en ese caso nosotros siempre vamos a ir a revisar el estado de la conexión. Entonces vamos a meterle mano. Vamos a crear, voy a poner aquí un comentario con doble pleca y le vamos a poner método Open Connection. Con esto usted ya entenderá que el método Open Connection lo que va a hacer es abrir la conexión a la base de datos. Y aquí voy a poner otro comentario que se va a llamar fin Open Connection. O sea, indica que ahí va a terminar. Open Connection. Entonces ahora, aquí arriba vamos a crear un método. Este método va a ser estático. ¿Por qué va a ser un método estático? Porque yo voy a querer llamarlo sin tener que crear una instancia. En algún momento que yo les hablaba un poco sobre los métodos estáticos, les decía que al nosotros querer ejecutar un método estático, no tengo que crear una instancia de la clase. Entonces, de esa forma me parece a mí más simple poder interactuar con la base de datos porque simplemente llamo y la cosa se me vuelve mucho más fácil. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un método llamado public static void y se va a llamar Open Connection. Ese es el nombre del método. Recuerde usted que un método es un bloque de código que
cumple con cierta tarea o cierta funcionalidad. Entonces ahora aquí voy a aprovechar para explicarle algo que se llama controlador de excepciones. Se lo voy a explicar de esta forma. Cuando nosotros trabajamos con una aplicación siempre debemos de estar controlando las excepciones. Entonces nosotros vamos a trabajar con el método, con el bloque try catch. Entonces fíjese qué es lo que hace el bloque try catch. Le voy a subir aquí para que usted lo pueda ver mejor y me pueda dar a entender. Entonces le voy a poner un 25 y ahora pues ya se ve mejor. El bloque try catch es un manejador de excepciones. ¿Y qué es una excepción? Es un error. O sea, lo que estoy haciendo es que estoy verificando o estoy pensando en que en algún momento puede haber un error. Sea tal vez porque la base de datos no está disponible, sea tal vez porque tal vez se apagó el servidor. Entonces eso lógicamente desencadenaría un error. Entonces en el try nosotros vamos a poner acá el código que queremos ejecutar. Entonces aquí instrucciones que deseamos ejecutar. Eso va a ir en el try, lo que nosotros queremos que el programa haga. Y ahora, en el catch, ¿qué va a hacer? Entonces, este va a ser el código que se va a ejecutar. Instrucciones si hay error. ¿Qué significa? Que cuando nosotros vamos a intentar ejecutar las instrucciones, pero si ahí hay un error, inmediatamente, entonces se va a detener la ejecución y va a pasar hacia abajo. Le voy a dar un ejemplo. Imagínense que nosotros tenemos aquí instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, instrucción 3, instrucción 4, instrucción 5, etcétera, etcétera. Aquí la idea, para que usted me entienda, que ahí en el try usted va a ubicar todas las instrucciones que quiere que su programa ejecute, su aplicativo. Entonces ocurre lo siguiente. Imaginemos que hay un error en la línea 4. Se la voy a marcar en rojo. Entonces, esta línea que usted ve acá se ejecutó sin problema. Entonces yo la voy a poner aquí en azul. Eso indica que se ejecutó sin problema. Ahora, aquí, esta también se ejecutó sin problema. Esta se ejecutó sin problema, pero ocurrió que en la cuarta había un error. Entonces, cuando hay un error, inmediatamente salta. O sea, ya no sigue ejecutando. Entonces, en este caso, lo que hace inmediatamente que hay un error es que salta. Entonces ya no sigue ejecutando las instrucciones, sino que inmediatamente salta hasta esta parte. ¿Para qué? Para notificar que hubo un error. No sé si me doy a entender. Insisto, el bloque try catch es un manejador de excepciones. Una excepción es un error. Y funciona básicamente con dos bloques, pero nosotros vamos a agregar un tercer bloque. Entonces, el bloque try catch lo que hace es que nos permite a nosotros poder controlar los errores si se llegan a dar. Aquí yo le había dado un ejemplo donde había puesto dentro del bloque try 5 instrucciones. Las instrucciones que están en azul son las que se ejecutaron sin problemas, es decir, no había error de sintaxis, no había ningún tipo de error. En la instrucción 4 se la he pintado como rojo. ¿Eso qué indica o qué pretendo darle a entender con eso? Que en la instrucción 4 algo estaba mal. Entonces inmediatamente rompe la ejecución, escuche, detiene la ejecución y salta hasta el bloque catch para mostrar el error que hubo o los errores que hubieron. ¿Y qué pasó con la instrucción 5? No se ejecutó, no se alcanzó a ejecutar. ¿Por qué? Porque al encontrar un error inmediatamente detiene la ejecución y pasa hasta este punto. Entonces acá nosotros dentro de public static void vamos a ubicar try, abro cierro llave, y catch, abro cierro llave. Entonces este es el bloque para manejar las excepciones. Entonces ahora dentro del bloque try, ¿qué quiero hacer al abrir la conexión? Abrir la conexión a la base de datos, lógicamente. Entonces, ¿cómo se llama nuestra variable de conexión? Recuerde que cada vez que yo le diga cómo se llama nuestra variable de conexión, me estoy refiriendo a esta, a con SQL. Entonces acá yo voy a, como lo que quiero es abrir la conexión, entonces le pongo con sql.open. Abro y cierro paréntesis, punto y coma. Entonces, cada vez que yo quiera abrir la conexión a la base de datos, se va a llamar al método openConnection. ¿Y qué es lo que va a hacer? Abrir la conexión a la base de datos. Ahora,
¿Qué pasaría si hay algún error? Lo que le mencionaba, que el servidor se haya apagado, tal vez por algún problema en la energía. Lógicamente los servidores tienen sistema de respaldo de corriente, pero imaginemos que sea una computadora normal y que no tenemos todos los mecanismos de seguridad física. Entonces en ese punto nosotros no tendríamos que notificar que no se pudo abrir la conexión, porque lógicamente si el servidor está apagado no se puede conectar. Entonces ahora vamos a manejar la excepción. Entonces aquí en el catch abrimos y cerramos paréntesis. Y dentro de esos paréntesis vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner SQL exception, o sea, error de SQL. Y aquí le vamos a poner simplemente. O sea, este es como un error. Le voy a llamar error para que usted lo entienda más fácil. Entonces, ¿eso qué indica? Que si hay un error, yo lo voy a cachar aquí. O sea, si hay un error, aquí lo que estoy diciendo que es si hay un error, yo lo voy a cachar, lo voy a almacenar aquí. El término catch nosotros lo hemos utilizado. No sé si cuando jugaban o pequeños, nosotros escuchamos o dijimos el término te caché. Y que este caché es encontrar, es agarrar. Entonces en ese punto lo que estamos diciendo es que si hay un error nosotros lo vamos a cachar, lo vamos a agarrar, lo vamos a capturar, lo vamos a atrapar. Entonces en este punto aquí yo estoy diciendo que si hay un error de SQL, entonces lo voy a cachar acá. Entonces acá ahora quiero mostrarle el mensaje al usuario. Entonces para eso le digo mensajebox.show, mensajebox.show, abro, cierro paréntesis, punto y coma, y dentro de los paréntesis voy a ponerle error.message. Recuerde que error es la variable donde capturé a la excepción o el error. Entonces fíjese que ya tenemos un método llamado OpenConnection, que lo que hace es abrir la conexión a la base de datos. OpenConnection. Ahora bien, necesito un método que realice la operación inversa. Es decir, tengo un método que abre la conexión, pero ahora necesito otro método que haga la operación inversa, es decir, que cierre la conexión a la base de datos. Entonces lo vamos a declarar de la misma forma. Lógicamente el método ya no va a ser open, sino que va a ser closer. Entonces le vamos a poner aquí doble comilla, doble pleca para comentar, y le vamos a poner método close connection. Ahora aquí le vamos a poner qué es lo que hace: cerrar la conexión a la base de datos. Eso es lo que va a hacer, a la base de datos. Y ahora aquí le vamos a poner fin close connection, fin close connection. O sea, eso indica que ahí va a terminar el método. Y le doy enter. Entonces ahora en este punto voy a declararlo de la misma forma. Voy a declararlo como estático porque cuando lo quiera llamar no voy a necesitar crear una instancia. Entonces acá le vamos a poner un public static, close connection, static void close connection. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues siempre vamos a trabajar con el manejador de excepciones. Entonces voy a poner un bloque try y un bloque catch. Entonces ahora aquí dentro del bloque try vamos a ponerle que lo que quiero hacer es cerrar la conexión, y para eso pues lógicamente voy a llamar a mi variable de conexión llamada con SQL y le voy a llamar close, punto y coma. Y ahora vámonos aquí al catch, y en el catch vamos a ponerle aquí después de catch voy a abrir y cerrar paréntesis y le voy a poner SQL exception error. O sea, eso indica que si hay un error, entonces yo lo voy a cachar en esta variable, error. Entonces acá le vamos a poner messagebox.show, y aquí le vamos a poner error.message, punto y coma. Ahora ya con eso nosotros tendríamos el método que realiza la operación inversa de OpenConnection. O sea, ya tengo un método para abrir la conexión a la base de datos y tengo un método para cerrar la conexión a la base de datos. Ahora vamos a crear un tercer y último método dentro de esta clase
que le vamos a llamar por nombre, le vamos a llamar ends connection, o sea, terminar conexión. ¿Qué sería terminar la conexión? Una cosa es cerrarla y otra cosa es terminarla. Por no decir abortarla. Entonces, cuando nosotros vengamos, aquí voy a darle un ejemplo aquí con el bloque try. Cuando nosotros querramos hacer algo en la base de datos, vaya, imaginemos que lo que pretendo que hagamos en este punto, imaginemos que lo que yo pretendo que este bloque de instrucciones realice sea guardar los datos de un cliente. Imaginemos que sea de un paciente, perdón. Discúlpenme que a veces menciono mucho cliente porque generalmente es el tipo de soluciones que desarrollo. Entonces acá voy a hacerlo esto un poquito más grande para poder ejemplificar que este bloque de instrucciones lo que va a hacer es registrar un nuevo paciente. Imaginemos, solamente imaginemos, registrar nuevo paciente. Entonces ocurre lo siguiente, en este método, aquí lógicamente yo para poder registrar un nuevo paciente tengo que abrir la conexión a la base de datos, desde luego, ¿va? O sea, no puedo registrar aquí lo pone entre paréntesis, para que esto pueda funcionar tendría que abrir la conexión a la base de datos y para eso vamos a llamar al método OpenConnection. Entonces bien, imagine usted que ocurre lo mismo. Entonces ocurre lo mismo que cuando viene a ejecutar las instrucciones para registrar un nuevo cliente, en esta línea ocurrió un error. Entonces aquí al final lo voy a volver a hacer porque pretendo que esto quede lo más claro posible. Entonces acá voy a ponerle un bloque try y aquí le vamos a poner un catch. Quiero que entienda lo siguiente, un catch. Vamos a ponerle abrir y cerrar. Bien. Entonces, al momento de nosotros guardar información en la base de datos, tenemos que hacer lo siguiente. Vaya, permítame, ahí presioné una tecla y no era lo que quería hacer. Entonces aquí le vamos a poner catch. Entonces fíjese que en el try yo tengo aquí, imagine que yo voy a insertar un nuevo registro. Entonces le voy a tener una variable llamada query, o consulta. Vamos a acostumbrarnos a utilizar los términos en inglés. Entonces, ¿qué es una query? Es una consulta. Entonces aquí query va a ser igual a insert into, el nombre de la tabla, pacientes. Ahora voy a especificar los campos que tiene la tabla, por ejemplo, identidad, nombre, apellidos, dirección, teléfono, un ejemplo, dirección, teléfono, etcétera. Ahora aquí le voy a poner values. Y ahora voy a especificar los valores que quiero almacenar. Entonces aquí, lógicamente, irían variables. Una variable que se va a llamar identidad. Otra variable que se va a llamar nombre. Otra variable que se va a llamar apellidos. Otra variable que se va a llamar dirección. Y otra variable que se va a llamar teléfono. Esta sería, aquí me faltó ponerle comillas entrecomillado. Entonces aquí después de apellido va dirección. Son variables. Y luego acá va teléfono. Quiero que entiendan lo siguiente, en este punto aún no lo vemos, pero ya nos vamos a ir adentrando. Esta es una consulta de inserción. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues está declarando una variable llamada query, que es una consulta, y lo que tiene es un insert, que lo que hace es insertar una nueva fila en la tabla pacientes, especifico los campos que tiene la tabla, y luego especifico los valores que quiero guardar, y estas son variables. Ahora, aquí yo necesito un comando, entonces vamos a declarar un SQL command llamado con y va a ser igual a new SQL command y necesita dos parámetros. Primero lo que quiero ejecutar está en query y segundo la variable de conexión y esa recuerde que yo le dije que se llamaba con SQL. Ahora necesito abrir la conexión a la base de datos, entonces le pongo Open Connection. Aquí estoy abriendo la conexión a la base de datos. Ahora voy a ejecutar el comando con el método execute nonQuery. Esto lo vamos a ver a detalle en esta semana. NonQuery. Ahora aquí, después de haber ejecutado esto, entonces yo desecho. Fíjese que como ya utilicé, aquí es donde realmente se va a producir la inserción. Entonces después de haber hecho eso, entonces yo estoy desechando el comando y ahora voy a cerrar la conexión a la base de datos. Entonces llamo al método close connection. Ahora le puedo dar un ejemplo.
Con esto ya le puedo dar un ejemplo. Entonces acá le vamos a poner SQL exception y le vamos a poner error y aquí le vamos a poner messagebox.show y le vamos a poner error.message. Quiero que vea lo siguiente. Esto se lo voy a marcar acá. Primero se lo voy a marcar de color negro y luego le voy a comenzar a marcar las instrucciones que se ejecutaron correctamente. Aquí no habían errores, entonces todo estaba bien. Aquí no hubo ningún error, entonces lo vamos a poner en verde. Aquí tampoco hubo ningún error. Y aquí fíjese qué ocurrió. Aquí no hubo ningún error aparentemente. ¿Por qué? Porque solo asigné un valor. Pero imagínese que usted tiene el campo ident. En este caso, el campo ident de la tabla no existe, porque le llamamos solamente ID. Ojo, yo le había puesto ident, pero al momento de buscar el campo en la tabla se dio cuenta que esto no existe, porque el campo es ID. Entonces, en ese momento, cuando esto se va a ejecutar, encuentra un error. El error, acá se lo voy a poner entre paréntesis para que usted entienda que es un error. Lo voy a poner también de este color. Entonces aquí me diría campo ident no existe. ¿Por qué? Porque el campo correcto es ID. Aquí se lo estoy marcando de esta forma. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ocurre un error? Cuando haya un error, inmediatamente, recuerde que inmediatamente va a romper la ejecución y va a saltar hasta el catch. Entonces saltó hasta el catch para mostrarme el error. Lógicamente el error me diría que el campo ident no existe porque el campo correcto es ID. ¿Qué pasó con estas líneas de código? Se las voy a marcar. Estas líneas de código de acá, se las voy a marcar de este color, no se ejecutaron. Por lo tanto, la conexión a la base de datos quedó abierta. Quedó abierta. ¿Por qué? Porque esto no se ejecutó. Lo último que se ejecutó correctamente fue esto. Cuando encontró un error, estas líneas no se ejecutaron. Entonces yo necesito en la clase de conexión un método que me verifique si la conexión a la base de datos se cerró. Entonces es por eso que acá vamos a ponerle el método ends_connection. Método ends_connection. Así se va a llamar. O sea que Hola, hola. Hola, hola. El segundo método no lo he podido terminar. Está bien, Oscar. Entonces aquí está. Aquí está el segundo método. Se llama Close Connection, Oscar. Ahí cualquier duda o cualquier consulta, por favor háganla. La idea pues es ir lo más despacio, ir explicando lo más que se pueda para que usted vaya entendiendo a grandes rasgos qué es lo que estamos haciendo. Lógicamente esto tenemos que ponerlo en práctica y esta semana que se viene pues yo voy a comenzar a grabarles así 2 o 3 horas en video dependiendo cómo esté, porque les cuento que estoy ahí trabajando en un nuevo proyecto y paso pues más ocupado que de costumbre. Pero la idea siempre es que grabemos entre 2 o 3 horas en video. ¿Cuál va a ser la tarea? Al día viernes o sábado a más tardar, yo creo que va a ser hasta el día viernes porque vamos a seguir continuando en lo que hayamos hecho. Es decir, esta semana yo voy a explicarle en videos cómo hacer el formulario de login, cómo llegar al formulario principal y cómo trabajar con la tabla pacientes esta semana. Entonces, el trabajo suyo va a ser, yo los videos los voy a subir a más tardar, en este caso la clase de ustedes, lo voy a subir a más tardar el miércoles en la mañana. Lógicamente puede ser que sea el martes o quizás el lunes con algo de suerte, pero priorizo de acuerdo al tiempo que tengo. Entonces, para que usted pueda continuar avanzando, usted tiene que ir haciendo lo que yo voy explicando en los videos. El día sábado yo le voy a pedir a usted un pequeño video que grabe con algún material, con alguna aplicación, perdón, un pequeño video donde se vea el trabajo que usted realizó de los videos. Entonces esa va a ser la modalidad de que vayamos trabajando hoy, porque el proyecto lo vamos a realizar de cero. Es decir, yo no lo voy a mandar a investigar, no lo voy a mandar a leer, no lo voy a mandar a ver videos a YouTube de otra gente, sino que quiero que vea la forma en que yo lo estoy haciendo y que de esta forma aprendamos. Ya le había mencionado que en YouTube hay mucha gente que sube contenido, pero en la mayoría de los casos ellos son aficionados.
Entonces generalmente no aplican estándares ni aplican buenas prácticas de desarrollo. Entonces yo no es que lo haga de la mejor manera, porque siempre hay una mejor forma de hacer las cosas, pero entre la forma en que yo la hago y como lo explican en YouTube, lógicamente es más práctica, más eficiente y más profesional la forma en que yo lo hago. Entonces usted, su trabajo de aquí en adelante es ver los videos que yo vaya subiendo. Usted va a ir haciendo el trabajo y para el día viernes, en un video corto de unos 5 minutos, usted descarga TubeCatcher, puede utilizar, o ya hay otras aplicaciones como Screencast, por ejemplo, que usted graba y ya eso lo adjunta a Classroom y de esa manera pues voy a poder ir viendo en video el trabajo que usted va realizando. Entonces vamos a meterle de lleno de aquí en adelante para que podamos avanzar hasta lo máximo que podamos este proyecto. Entonces más o menos tenemos, creo que un mes, un poquito más. Entonces bien, veamos dónde estamos. Ya Oscar. Oscar. Sí, ingeniero, gracias. Listo, Oscar. Bien. Entonces ahora vamos con el método Ends Connection y este método lo que hace es forzar el cierre de la conexión a la base de datos. Eso es lo que hace, forzar el cierre, que significa que nosotros siempre que ejecutemos esto, por ejemplo acá, yo voy a llamar siempre al final al método Ends Connection. ¿Para qué? Para que me revise si esto quedó abierto. O sea, si esto no se ejecutó fue porque la conexión quedó abierta, lógicamente. Entonces en este caso yo voy a llamarlo. Entonces acá va a entrar en función el método Ends Connection. Entonces acá le vamos a poner fin Ends Connection. Fin Ends Connection. El método, el término ends hace referencia a terminar, connection. Entonces acá vamos a ponerle un public static void y se va a llamar ends connection. Abro y cierro paréntesis, abro y cierro corchete o llave, perdón, y aquí vamos a hacer algo. Esto yo no lo vimos en C# porque espero que en programación 2 o en programación 1 se hayan familiarizado con las condiciones. ¿Cómo funciona una condición? Se lo voy a explicar así a grandes rasgos. Se lo voy a explicar primero con un diagrama. Entonces, las estructuras condicionales pues viene su ejecución en forma secuencial, pero llega un momento donde se debe evaluar si una condición se cumple o no se cumple. Entonces acá en este punto se evalúa la condición. O sea, para evaluar una condición hacemos uso de los operadores relacionales. Es decir, aquí para evaluar la condición yo utilizo el signo mayor que, el menor que, el igual que, el mayor o igual que, el menor o igual que o el distinto de. Entonces aquí esto es gráfico. Entonces acá si la condición se cumple va a ejecutar un bloque de instrucciones. Lo voy a poner acá de esta forma, da igual donde sea. Entonces aquí yo le voy a decir no. Eso significa que la condición no se cumplió. Y hacia acá le voy a poner sí. Eso significa que la condición sí se cumplió. Entonces, cuando la condición se cumple, entonces va a ejecutar un bloque de instrucciones. Y cuando la condición no se cumple, va a ejecutar otro bloque de instrucciones. Veamos acá. Entonces, en este punto yo quiero que vea la condición. Y este sería el bloque de instrucciones verdadero, se le llama. Entonces aquí yo le voy a poner bloque de instrucciones verdadero. Le voy a poner una V para que usted entienda. Y luego acá por este otro lado tenemos otro bloque de instrucciones y lógicamente a este bloque de instrucciones se le conoce como bloque de instrucciones falso o no. Aquí bloque de instrucciones F o falso. Entonces acá voy a mover esto un poquito hacia la derecha, a izquierda, perdón, para que se vea bien la F. Entonces luego el programa pues nuevamente vuelve al punto donde se iba ejecutando, es decir, en algún momento va a volver a la... Esto es como una especie de desvío. En función de cómo se evalúe la condición, entonces así va a seguir la secuencia, nunca se van a ejecutar los dos bloques, solamente se va a ejecutar uno de estos dos. Esto cuando se cumpla y esto cuando no se cumpla. En código sería de esta forma: if, abre y cierra paréntesis, condición.
abre y cierra corchetes, y aquí iría bloque de instrucciones, bloque de instrucciones. Le pongo bloque para que usted entienda que ahí puedo poner muchas instrucciones, las que yo necesite. Verdadero, verdadero. Y por otro lado, aquí tenemos la palabra else, que significa si no, y aquí tenemos el bloque de instrucciones, falso. O sea, ¿qué significa? Que cuando nosotros querramos evaluar una condición, lo vamos a hacer de esta forma, con un if. Gráficamente se lo expliqué acá, y esto es lo que ocurre gráficamente, pero ya en el código, esto es lo que vamos a plantear. En este caso, yo tengo que preguntar si la conexión quedó abierta, ¿cierto? Entonces, para ello voy a poner un if, abro y cierro paréntesis, abro y cierro corchetes, y el de cierre lo paso abajo. Ahora, dentro de los paréntesis, si va conmigo, dentro de los paréntesis voy a decirle si con SQL.state es igual a connectionState.open. O sea, aquí le estoy diciendo que si el estado de la conexión es abierta, entonces yo quiero cerrarla con SQL.close. Ahora, probablemente usted me diga, ¿y por qué ahí no le puso else? Bueno, porque no me interesa cuando esté cerrada. O sea, a mí me interesa que esté abierta, porque si está abierta, entonces tengo que cerrarla. Entonces, por esa razón, aquí no le puse else, pero ya planteamos una condición. Entonces, fíjese que hasta este punto nos ha tomado tiempo, pero he tratado de ir explicando a detalle cada cosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta este punto? Tenemos ya la clase o el objeto que se va a encargar de conectar a la base de datos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir en este punto, volvamos al SQL Server Management Studio. Volvamos al SQL Server Management Studio. Y quiero que hagamos lo siguiente. Quiero que nos vayamos familiarizando un poco con el código SQL, con las instrucciones SQL. Clic derecho sobre Clínica 504 y le da clic en la opción que dice New Query o Nueva Consulta. Entonces usted le da un clic y le va a generar aquí como un documento vacío donde nosotros podemos escribir acá nuestras consultas. Lo primero que quiero que hagamos es que veamos todos los registros que tiene la tabla la tabla usuarios. ¿Cómo accedemos a eso? Entonces fíjese que para poder nosotros ver todos los registros de una tabla, ponemos select asterisco from, en este caso sería el nombre de la tabla, usuarios. Select asterisco from usuarios. Esto es una consulta de selección. Entonces acá la selecciona y le da clic en execute. Al darle clic en execute, aquí en la parte de abajo le da el resultado. Si usted se da cuenta, en este momento no tenemos ningún registro, ¿cierto? No hay nada. Ahora quiero que veamos cómo insertar un registro en una tabla con código, porque lógicamente yo tengo que escribir instrucciones SQL para que se pueda guardar la información que el usuario ingresa en los formularios de mi aplicación, que se vengan a guardar a esta base de datos. Entonces, si van conmigo hasta ahí, ¿van conmigo? Sí. Muy bien. Vamos a insertar un usuario. Vamos a insertar todos el mismo usuario. Para insertar un usuario le vamos a poner insert into. Eso va pegado. Y luego el nombre de la tabla, que es usuarios. Abrimos y cerramos paréntesis. Y vamos a especificar los campos en los que voy a insertar la información. Entonces los campos tienen que ser idénticamente. Así como acá, nombre de usuario. Nombre de usuario. Coma. Clave. Coma. Nombre real. Coma, sexo, coma, fecha NAC, coma, correo, coma, estado, coma. Entonces fíjense que hasta estado. En estado ya no le voy a poner coma porque ya no voy a especificar más campos. ¿Por qué no registrado? Porque si usted recuerda, en registrado nosotros le pusimos un valor por defecto, le pusimos getDate. Entonces ahora le voy a poner values. Podría seguir en la misma línea, pero yo prefiero hacerlo de esta forma. Aquí le puedo poner un insert into, el nombre de la tabla.
luego especifico el nombre de los campos idénticamente. Ahora, luego le pongo values. Ahora abro y cierro paréntesis y entre comillas con comilla simple. Las comillas simples tiene que identificarlas. Las comillas simples son estas. Si usted tiene un teclado numérico, salen con Alt 39. Si tiene un teclado en español, entonces salen con la tecla que está en el teclado alfanumérico después del 0. O sea, ahí que es generalmente donde tiene el guión bajo. Si está en español. Si está en inglés, entonces va a salir con la tecla que tiene dibujadas las dobles comillas. Entonces ahí con eso usted la va a encontrar. No sé si alguno de ustedes tiene problemas para encontrar las comillas simples. No es la apóstrofe, ¿va? No es la tilde, pues, es comilla simple. Trate de buscarla y me avisa si no la encuentra. Me avisa ahí si no la encuentra. Es comilla simple. Voy a buscarle aquí un teclado. Como yo imagino que todos estamos trabajando en laptop. En el caso de las laptops, voy a ir aquí a imágenes. Cuando el teclado está configurado en el idioma español, entonces la comilla simple le va a salir en la tecla que está aquí después del 0. Aquí, en esta tecla. Sin presionar nada más, o sea, solamente presiona esa tecla. Ahora, si su teclado está aquí, eso no me carga, déjenme ver aquí, voy a traerme otro, eso no me cargó, voy a ver si me carga esta. Está bastante lento, fíjense que aquí dice conectando, tengo como una semana más o menos de estar con ese problema. Entonces bien, pero acá después del 0, entonces aquí lo saca. Ahora, si su teclado está en el idioma inglés, por ejemplo aquí yo lo tengo en inglés, aquí abajo, entonces lo voy a sacar con donde tiene dibujadas las comillas dobles, en sin presionar nada más. Usted presiona esa tecla. No sé si los demás lo encontraron, si todos lo encontraron, me avisan porfa. ¿Lo tienen? Avísenme si encontraron las comillas dobles. Sí, profe, y tienen que salir en color rojo. Es correcto, sí, tienen que salir, o déjeme ver aquí si pongo otra que... Déjeme ver si pongo algo otra, pero ustedes la ven, son estas dos rayitas que están vertical, no están en diagonal, nada de eso, están en vertical. Me parece que a veces cuando le ponemos, voy a intentar poner una apóstrofe porque a veces nos confundimos con esa. Sí, esta no, fíjense la que acabo de poner, esta no es una comilla simple. Ese es una apóstrofe y me salió en rojo igual, de forma que lo que quiero que entienda en este momento es que tienen que ser comillas simples. Entonces bien, el nombre de usuario, vamos a crear todos el mismo usuario, le vamos a poner así en mayúscula Juan, o voy a poner solo la letra mayúscula, le voy a poner Juan L. Ese es el nombre del usuario. Le vamos a poner coma y entre comillas simples le vamos a poner la clave. Le vamos a poner la clave 1, 2, 3, 4, 5. Más adelante vamos a aprender a encriptar esa información. Luego de la clave viene el nombre real. El nombre de real, imaginemos que se llama Juan Francisco López Pérez. Imaginemos. Pérez. Coma. Después viene el sexo. Entonces el sexo sería hombre. Luego acá le vamos a poner, después de sexo, entonces le vamos a poner la fecha de nacimiento. Imaginemos que nació el 5, con guión acá, con guión, el 5 de marzo de 1990. Imaginemos. Ahora le voy a poner una coma y le voy a dar enter para continuar abajo. Luego viene el correo. El correo imaginemos que sea juanl@gmail.com. Imaginemos solamente @gmail.com. Coma. Y luego le vamos a poner en el estado, le vamos a poner activo. Activo. Y acá le vamos a poner ya está listo. Fíjese bien que tengo una consulta de inserción. Tiene insert, into, va pegado. El nombre de la tabla, lógicamente si usted escribe el nombre de la tabla mal, va a tener un error. Luego especificamos el nombre de los campos, tal cual los tenemos en la tabla. Nombre de usuario, clave, nombre real, sexo, fecha NAC, correo y estado. Registrado no, porque recuerde que ese valor automáticamente lo va a asignar la base de datos.
Luego puse la palabra values. Eso indica que a partir de este momento yo voy a indicar los valores que quiero insertar en la tabla. Entonces le digo que va a ser, este va a ser el nombre de usuario, esta va a ser la clave en el orden en que los especifiqué. Este sería el nombre real, este sería el sexo del usuario, esta sería la fecha de nacimiento, este sería el correo y este es el estado. Entonces yo quiero que esté activo. Entonces ahora que ya tenemos eso, entonces lo puedo ejecutar. Fíjese que voy a seleccionar desde acá hasta el insert y le doy execute. No sé si va conmigo. Le doy execute y fíjese que le dice que una fila fue afectada. Aquí dice una row affected. Ahora, si yo vuelvo a seleccionar select asterisco from usuarios, solamente eso y le doy execute, entonces fíjese que ya tenemos un usuario en la base de datos. Y aquí aparece la fecha de hoy. Aquí aparece la fecha de hoy. Y en el modificado aparece null porque eso aún no lo hemos especificado. ¿Pudieron hacerlo? Sí, ingeniero. Excelente, me alegra. Esperemos ahí que los demás, muy bien. Ahí Saraí, Yodani. No sé los demás, ¿cómo van? Ingeniero, Hola, hola. me quedé por Public Static Void End Connection. Ok, ahorita le voy a poner el código. Esto es lo que tenemos ahí. Un Public Static Void Ends Connection. Dame un segundo. Vuelvo en un minuto. ¿Listo, Oscar? ¿Cómo va? Hola, Oscar. ¿Terminó ahí, Oscar? Hola, hola, ¿me copian? Oscar, ¿me escucha? Me salen dos errores. ¿Ah? Me salen dos errores. Comparta su pantalla. Voy a dejar yo aquí de compartir así de voladita para poder ver dónde está el error. Déjeme ver acá. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que entre usted. Dele a ver. Es que ahí veo el error. No sé, presione. Es que ahí es que no alcanzo a ver bien porque se ve muy pequeño. No sé si puede subir ahí está bien. Public Static Void. Es que arriba se comió una llave de cierre. Arriba es el problema, en el de arriba. Ahí tiene que finalizar con 2 porque ahí está. Esa finaliza el catch y esa ahí termina. Ahora dele abajo. Ahora dele un poco. No, ahí hay algo más malo. Tenemos un public static void ends connection, abrimos y cerramos, tenemos un if, luego tenemos ahí el cierre, no, dele ahí doble clic, ahí donde está el error, dele doble clic, ahí nos va a llevar donde está el error. Pero es que como tiene la vista de error es el problema. No, vuelva. Tiene los espacios que tiene para que se pueda ver abajo. Vuelva al código, hoja. Cierre esa ventanita. Es que ahí ha dado muchísimo espacio. Borre, siga borrando. Siga borrando. Es que ahí, sí, dele, sígale.
Ahí ya no hay errores. Hola Marlon. Buenas tardes, todo tranqui aquí en clase todavía. ¿Y usted? Ah, entiendo, mire, en cuanto yo termine con esta gente, entonces le aviso. Cheque pues, cuídese Marlon, bye. Muy bien, entonces volvamos a este punto. Aquí, esto ya lo hizo Oscar. Oscar hizo hasta esta parte o lo vuelvo a explicar. Vuelvo a llegar aquí, cómo fue que entré hasta este punto. Voy a compartir mi pantalla. Me olvida por ratos. Darling, ¿cómo va? Ah, ya terminó, dice. Saraí, ¿cómo va? Los demás. ¿Cómo va Itan? ¿Cómo va Héctor? José. ¿Completaron esto? Ingeniero. ¿Sí? ¿Podría repetir cómo eliminar ese error de esa fila? ¿De cuál fila? A mí me sale que una fila está afectada. No, entonces ahí solo cierra. Un ejemplo, yo aquí voy a crear otro. Ese es una notificación. Voy a crear otro que se va a llamar eBautista. Un ejemplo. Le voy a dejar la clave como está en 1, 2, 3, 4, 5. El nombre sería Edwin Javier Bautista. Edwin Javier Bautista. Hombre, le voy a dejar la fecha de nacimiento y aquí le voy a poner Edwin Bautista. Edwin B. Entonces vuelvo a seleccionar y le doy a insertar. Y cuando aparece esto que ve acá, es una notificación. Entonces, eso para quitarlo, lo que yo hice fue que seleccioné esto de aquí arriba y le di execute. Lo de arriba. Entonces al darle ya me aparece aquí el otro usuario. ¿Me iba a preguntar algo, Saraí? Ingeniero, la parte de abajo donde salen los errores, ahí donde está ahorita, es que no me sale. No sé por qué. Comparta su pantalla para ver dónde es que está el lío. Ahorita, ingeniero. Ahí ya le estamos viendo. Ok. Ahí lo que haga, eso ya lo ejecutó. Aún no. Selecciónelo. Selecciónelo desde donde dice insert hasta el cierre de paréntesis. Ahí, ahora del execute. Arriba dice execute. Para allá, un poquito más a la izquierda. Más a la izquierda, en la línea de abajo, más a la izquierda. Ahí, un poquito más a la izquierda dice execute, dice está en verde, la otra, ahí, dele clic. Esperemos a ver qué nos dice y nos dice que no hay un error en la fecha de nacimiento, es decir, ese campo no existe. Entonces revise ahí el nombre de ese campo, de fecha NAC. Fecha NAC. Sí, ¿cómo está escrito? Fecha NAC. Ahora, el problema ahí nos puede pasar, borre fecha NAC, bórrelo todo, fecha NAC. Ahora, borre la coma también, borre la coma, que está al inicio, la que está antes. Ahora escriba ahí fecha NAC, ahí escriba coma, póngale fecha NAC, ahí le va a sugerir. Ahí está, fecha NAC, dele ahí. Ahora póngale coma, antes de ahí, fecha NAC. Ahora ahora en sexo creo que tenemos el mismo problema. Borre sexo. Escriba sexo. Ahí está, es que usted escribió mal, ¿va? Sí. Ah, bueno. Ahora, ¿cómo corregir eso? Para corregir eso, lo que usted puede hacer es, vámonos allá donde dice clínica 504. Nos puede pasar que a veces cometemos un error de dedo. Dele en el símbolo de más, Saraí. En el símbolo de más, dele. Ahora dele en tables. Despliegue tables, desplieguelo en el de más, en el botón de más.
Esperemos a que cargue. Y ahora dele clic derecho en la tabla usuarios. Clic derecho y dele diseño, design. La segunda opción. Ahí. Entonces ahora corrija el nombre del campo sexo y fecha NAC. Vaya hacia sexo. Ahí corrija sexo. Y en fecha NAC, pues ahí también le puso solo fecha NAC. Es fecha NAC. Ahí dice, está ahora fecha NAC. Pero me parece que dice feche chan NAC. Es fecha NAC. Ahora dele guardar en el disquete en la parte de arriba. En el disquete, dele un clic. Esperemos, ya se guardó. Ahora cierre esa pestaña. Cierre esa pestaña, arriba. Allá donde está arriba, más arriba, ahí. Ahora vuelva y corrija, porque ahora ya sexo, escríbalo bien, y fecha NAC, escríbalo bien. Porque ya corregimos, ¿va? Sexo y fecha NAC también. Fecha NAC. Ahora seleccione nuevamente el insert y vuélvalo a ejecutar en execute. Selecciónelo y dele execute. Entonces fíjese que ahora le dice que se completó correctamente y ahí dice una fila afectada. Ahora dele, seleccione lo que dice select asterisco from usuarios, lo que está arriba. Select asterisco from usuarios, selecciónelo y dele execute. Entonces fíjense que ahora ya tenemos, hemos recuperado el nombre, ya los datos que tenemos almacenados en la base de datos. ¿Alguien más tiene líos? Gracias, ingeniero. A la orden, Saraí. Tengo el mismo error, ingeniero. ¿Cuál error? De... El error de Saraí. Sí, Comparta pantalla. Veamos estos errores todos, prestémosle atención porque en algún momento nos puede pasar, o de esa forma también de esa forma aprendemos. Entonces veamos a ver dónde está el error. Ahí fíjese que tenemos, ahí arriba dice insert into usuario. Yo creo que la tabla se llama usuarios y no usuario. Yo creo que, no sé si estoy en lo correcto. Usuarios. Ahora vuelvo a cierre el panel de la izquierda. El panel de la izquierda cierre. De la derecha. El panel que está a la derecha, ciérrelo. A la derecha, Oscar. Lo que dice solution, eso ciérrelo para que haya más espacio. En la X, ahí ese panel que está a la izquierda. Ahí ese panel, el panel que está a la izquierda, donde dice solution no sé qué, que dice SQL, hay que cerrarlo porque si no hay espacio, entonces es difícil que podamos ver dónde está el error. A su derecha, Oscar, a su derecha, no, el panel que está a la derecha, es decir, eso que dice, esa ventana que está al lado derecho, pues no sé si me doy a entender. Eso ciérrenlo en la X y cierre el de arriba también. El de arriba también. Ahí tenemos más espacio. Ahora vamos hacia allá. Intente subir el tamaño de la fuente con control y ahí dele más, porque no alcanzo a ver todavía. Dele más. Ahí déjelo. Ahí tiene el problema, miren. Usted tiene un campo que se llama nombres usuarios. Ahí hablamos en singular porque cada registro va a ser singular. No sé si sea problema en el diseño de la tabla. Despliegue la base de datos clínica 504 al lado izquierdo, ahí. Desplieguela en el botón de más. Ahora despliegue tables. Dele clic derecho en usuarios y dele diseño, la segunda opción. Ahí hable en singular, nombre usuario solamente. Borre esa S al final y borre la S que está después de nombres. En nombres también. Ahí mismo, ahí dice nombres usuario. Borre la S después de nombre. Ahora tiene clave, nombre real, sexo, fecha NAC, correo, estado, registrado y modificado. Ahora dele en el disquete arriba. Disquete arriba, en el disquete de guardar. No. Ahí mismo tiene que guardar los cambios. Si no guarda los cambios, lógicamente no podremos. Ahora sí, cierre la pestaña. Ahora, ahí corrija, ya no es nombre usuario, ahí abajo.
Ahí sí está bien usuarios, pero el nombre ese cambió. Ahí es nombre usuario. Ahora, el error está en values. Usted le puso punto y coma y es coma. Es coma el separador. Después de Juan L tiene un punto y coma. Es coma. Coma. Es coma, coma. Ahora, todos los puntos y coma cámbienlos a coma. Donde tiene coma la deja como estaba. Ahora dele al lado derecho, a ver. O ahí le puede dar Enter para que lo pueda ver mejor. Ahí ya está. Ahora seleccione todo ese query. Seleccione desde Insert Into hasta el final. Ahora dele Execute arriba. Ahí dale clic. Ahí le dice que hay menos columnas en el Insert. Veamos por qué. Vea. Tiene nombre de usuario, clave, es que se comió el campo. Nombre real, después de clave, coma, arriba después de clave, coma. Fíjense qué tipo de errores va, porque ahí le dice que se comió, no, ahí es nombre real, ahí está abajo. Dele coma, ahora ya está, ahora vuelvo a la seleccionar y lo vuelve a ejecutar. En esa parte tenemos que ser bastante cuidadosos. Y ahora le dice que hay menos columnas. Eso indica que hay algo más que no pusimos. Vea. Porque hay una coma. Antes de Juan, póngale. Hay una coma. Eliminemos esa coma. Eliminémosla. Y revisemos nuevamente. Tenemos nombre de usuario. Tenemos clave. Nombre real. Le faltó sexo. Después de nombre real. Le faltó sexo. Coma, sexo. Y sexo. Coma, ahora vuelve a ejecutar y lo vuelve a seleccionar y lo vuelve a ejecutar. De nuevo, tenemos otro lío. Vamos a ver cuál faltó ahora. Usuario. Es que la tabla no sé si se llama. La tabla se llama usuario o usuarios. Donde dice Insert Into, tiene que poner el nombre de la tabla. ¿Cómo se llama esa tabla? ¿Usuario o usuarios? Usuarios. Como esté. Como usted le... Ahí está. Es que le puso usuario. Ahí estaba el error. Renombre mejor esa tabla. Hay que corregir ese lío. Dele clic derecho. Donde dice usuarios. En la tabla. Al lado izquierdo. Donde está el nombre de la tabla. Al lado izquierdo. Donde están las bases de datos. Donde están las bases de datos. Lado izquierdo. Abajo. Donde está usuarios. Clic derecho, rename. Y póngale usuarios. Usuarios. No tiene ningún otro carácter. Dele yes. Ahora se llama usuarios. Vuelvo a seleccionar y vuelvo a ejecutar. A ver. Vuelvo a seleccionar y ejecutar. Hay menos columnas en la instrucción insert y en el values. Entonces algo estamos haciendo mal. Vea. Nombre de usuario. Clave. Nombre real. Sexo. Le faltó fecha NAC. Después de sexo va fecha NAC. Fecha NAC. Coma. Ahora vuelvo a seleccionar y vuelvo a ejecutar. Ingeniero, Hola. ahí le falta también el correo. Le falta correo, viejo, es verdad. Después de fecha NAC, después de qué va el correo. En el orden en el que los tiene, fecha NAC, ahí le falta correo. Coma, y le falta estado. Se comió estado. Estado. Gracias, Cita. Vuelvo a seleccionar y vuelvo a seleccionar y vuelvo a ejecutar. Entonces, con esto quiero que veamos que al momento de nosotros hacer un insert, le dice que usuario no existe, es que se llama usuarios, la tabla. Insert into usuarios. O sea, después del insert into lo que va es el nombre de la tabla. Ahí, vuelvo a seleccionar y póngalo y vuelvo a seleccionar y vuelvo a ejecutar. Quiero que veamos en esto y reflexionemos que
Cuando nosotros hacemos un insert, fíjese que ese tipo de errores lo podemos cometer, que tal vez escribamos mal el nombre de un campo, que tal vez escribamos más columnas y menos valores. Ahí ya se ejecutó Oscar. Ahora dele a seleccione el que está arriba, select asterisco from usuario y dele ejecutar. Ahora es que tiene pegado el asterisco con from, sepárelo. Y se llama usuarios la tabla, usuarios. Entonces quiero que veamos que en este punto nosotros podemos equivocarnos tal vez escribiendo mal el nombre de la tabla, todo ese select. Podemos equivocarnos escribiendo mal el nombre de la tabla, escribiendo mal el nombre de un campo, poniendo más campos y menos valores, porque en este punto, cheque, Oscar, ahí ya está. No, es que si lo vuelve a ejecutar le va a dar un error, porque no pueden haber dos usuarios idénticos. O sea, ahí solamente puede haber Juan L, solo uno, ya no permite que se guarden más. Voy a compartir yo porque ya, híjole, ya no fue el tiempo. Muy bien. Entonces, en este punto quiero que veamos que esta semana vamos a trabajar. Ahora, yo si vuelvo a ejecutar esto me va a dar un error, porque ya existe un usuario de Bautista. Recuerde que este campo es llave primaria. Eso significa que no admite duplicidad, o sea, no pueden haber dos usuarios idénticos. Entonces, en este punto nos vamos a quedar el día de hoy. Esta semana vamos a continuar trabajando en el proyecto, vamos a practicar. Yo voy a explicar en los videos cómo trabajar acá, insertando registros, cómo seleccionarlos. Por ejemplo, cómo hacer esto. Mire, un select, si yo no quisiera todos los datos, por ejemplo, solo el nombre real, from usuarios. Entonces acá me va a traer solamente el nombre real. ¿Por qué? Porque no le puse asterisco. Entonces ahora me trae solamente el nombre real. Si yo quisiera más, por ejemplo, si quisiera el estado, por ejemplo, entonces esta vez me va a traer el nombre real y el estado, ¿vea? Aquí está. Entonces de esta forma yo voy a explicarles a detalle cómo trabajar con las consultas dentro de el gestor de consultas aquí en SQL Server. Ahora, luego una vez que entendamos qué es un insert, qué es un update, qué es un delete, qué es un select, entonces voy a pasar a la parte de C#, porque allá es donde vamos a tener que enviar estas consultas. Ahorita las estamos enviando, las estamos ejecutando aquí dentro del sistema, dentro de la base de datos. Pero lógicamente ese código que ahorita estoy poniendo allá, luego voy a tener que hacerlo aquí dentro de mi código para que mi aplicación pueda enviar esas consultas hasta la base de datos. Esta las puede escuchar y puede ejecutar las instrucciones que nosotros estemos enviando desde nuestro aplicativo. Nos quedamos ahí por el día de hoy. Insisto, hagan el tiempo para leer, hagan el tiempo para ver los videos. Cualquier consulta, cualquier duda, estoy a la orden ahí en lo que pueda ayudarles, pues estoy siempre atento. Traten de practicar, traten de duplicar lo que estamos haciendo. Trate de echar a andar su imaginación y piense, si yo le enseñé a hacer algo, entonces ¿cómo sería para poder hacer algo? Por ejemplo, ahora yo le expliqué cómo insertar un usuario. Ahora usted puede insertar cientos de usuarios si usted quiere. Y lógicamente aquí yo puedo reutilizar esto, pero también puedo volverlo a hacer de cero, porque eso me va a dar práctica y voy a poder memorizar y poder entender cómo es que esto funciona. Un placer haber estado con ustedes hoy. Y seguimos en contacto a través de WhatsApp y a través de Classroom. Deseo que tengan una excelente tarde-noche y una buena semana la próxima. Hasta luego. Excelente, Link. Muchas gracias. Igual. Nos vemos pues. Se cuidan. Bye bye.